Bienvenidos amigos a un nuevo video, en este caso al video número 12 del curso Desarrollando un Multi-E-Commerce con Laravel al que hemos llamado Doris. Mis amigos, hoy vamos a trabajar ya en lo que es la parte operativa del login, ¿de acuerdo? Necesitaremos, o de antemano se lo digo, que tienen que ver el video que está aquí en el canal del MD Alert, que es un componente JavaScript que creé hace algún tiempo y que lo vamos a implementar en todo este ecosistema. Así que en la caja de descripción o en la descripción de este video encontrarán el enlace hacia ese video del MD Alert. Y si no, pues también lo pueden buscar aquí en el canal de Mauricio Developer, solo ponen MD Alert Mauricio Developer en el buscador de YouTube y les aparecerá de igual manera. ¿Qué decirles, mis amigos? Estamos en el video número 12, necesitamos 12 likes para publicar el siguiente video. Así que vamos a pantalla. Como ven, yo estaba aquí actualizando la paquetería de Laravel, de mi proyecto de Laravel. Y bueno, ahí que ya lo tenemos, voy a correr el servidor, PHP, Artisan, Server. Listo. Y ahora pues podríamos correrlo aquí 127.0 y login. ¿Qué es lo que sucede? En este momento, si yo le doy clic en ingresar, simple y sencillamente me va a retornar a la misma página y me va a dar un error, ya que me dice que pues el método no está soportado porque no tenemos a ningún lugar a donde ir a dar esta petición. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir un router o no. No vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestra vista de connect.login y vamos a anexar aquí dos archivos de JavaScript. Ahora les explico por qué dos. Vamos a buscar aquí script. El primero, script, aquí sería src. Y aquí vamos a poner esto mismo. Sí, esto mismo lo vamos a colocar tal que aquí. Solo que aquí vamos a decirle que va a estar en JS y le vamos a pasar como el primer archivo sería app.js. Y para evitar el cache del navegador, por el momento vamos a usar pues una variable de tiempo. Ahí. Así mismo. Veamos. Aquí mismo. Veamos a ver si lo puedo cerrar. Ahí mismo. Y voy a copiar esta línea. Y la voy a pegar. Y el segundo archivo que voy a necesitar en esta vista es el de connect.js. Esos dos son los archivos. Este lo usaremos en casi toda la aplicación. Este va a ser el código general de JavaScript para todo el aplicativo. Y posteriormente iremos definiendo un archivo de JavaScript para cada uno de los módulos. En este caso estamos trabajando con el módulo de Connect. Entonces el archivo se va a llamar connect.js o connect.js. ¿Qué más? Pues en este momento... veamos, vamos a cargar. Me va a dar un error la consola y me va a decir de que no se pueden encontrar estos dos archivos, app y connect. Entonces lo vamos a crear. ¿A dónde lo vamos a crear? Pues simple y sencillamente, permítanme, esto lo vamos a crear aquí en public, en static 1, bueno, los dos. Vamos a crear un nuevo folder, JS, y el primero que vamos a crear es el de app.js, lo guardamos, y el segundo es el de connect.js. Ahí tendríamos los dos. En este momento están en blanco. Lo único que va a pasar es que van a desaparecer aquí los warning de la consola en este caso de JavaScript. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a definir nosotros justamente unos parámetros que necesitamos que se tengan en cuenta cuando se carga todo el aplicativo. A ver si me explico. Son unas variables que vamos a utilizar y que siempre deben de estar ahí. Esta la vamos a definir justamente aquí y de hecho son constantes. Ni siquiera son variables, son constantes. Entonces definimos la constante base, por ejemplo. ¿Y qué va a contener esta variable? Esta variable va a contener la URL completa, ¿de acuerdo? Nombre de dominio y en este caso y puerto que estamos utilizando a través de JavaScript, porque la vamos a necesitar para hacer peticiones asíncronas con URLs absolutas. Entonces eso es lo que necesitamos. Esto va a ser igual a location.protocolo o protocol más, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a concatenar un string que sea en este caso pleca, y vamos a concatenar otra propiedad. Location viene directamente desde la locación del navegador. Location.host. Se pegó la máquina virtual.
Un momentito. Bien, ya estamos aquí de regreso. Location.host. Lo guardamos y listo. Si nosotros ejecutamos esto ahora, vamos a ver que en consola sigue sin pasar nada. Pero ¿qué pasa si yo le pongo aquí base? Vamos a ver que nos devuelve como resultado la URL completa, que es la que necesitamos, que es esta. Posteriormente, pues nosotros agregamos el patch directamente dentro de esta URL para que, podamos tener URLs absolutas. Ok, otra funcionalidad que vamos a agregar aquí, o otra constante que vamos a agregar constante, es la del router. ¿En qué router estamos? Por lo que, ojo con esto, necesitamos dos cosas con respecto a esto. Y es que también aquí en el archivo de login debemos definir un meta. Recuerdo que este lo vamos a escribir, veamos. Este lo podemos escribir justamente después del título, aquí mismo. No, de hecho, vamos a colocarlo. Todos estos son metas. Este es el del CSR. Este mismo lo vamos a copiar y le vamos a poner aquí, por ejemplo, veamos, le vamos a poner router name, pero minúscula, router name. Y aquí vamos a colocar dentro de esto, vamos a llamar, mejor dicho, a la clase route. Y vamos a llamar al objeto current router name. Ahí. Lo que me lleva a lo siguiente. Teniendo esto acá, también tenemos que colocarlo dentro de nuestro archivo del web app, ya que tendremos que tener la misma, en este caso, estructura HTML. Ya lo tenemos en los dos, en el login de views connect login y en el web app connect login, en ambas vistas, ¿de acuerdo? En el del web app y el de la versión de escritorio. A estas alturas ya deberían ir entendiendo todas estas cosas, cómo vamos teniendo la estructura de todo el proyecto. Ok, teniendo ya esto, ¿sí? Tendríamos que ir a nuestro router y aquí en web tenemos que ponerle un nombre a este router. En este caso sería name y el nombre del router va a ser login. Perfecto, ahí lo tendríamos. Ahí lo tendríamos, cerramos esto y pues por el momento aquí no va a pasar absolutamente nada. O sí, veamos el HTML y vamos a ver que en el meta router name ya tenemos un contenido llamado login, que es pues básicamente el nombre del router que le hemos puesto. Posteriormente vamos a hacer uso de esta etiqueta o de este valor para interactuar con JavaScript. Regresando al punto, estamos aquí, vamos a definir el router, que va a ser igual a... En este caso, se volvió a pegar aquí. No, va a ser igual a document. Document punto. Sería get element by. Creo que es by. ¿Cómo sería? By name. Sí. Este es el que nos va a servir. Sí. Veamos. Sí. Y el nombre que le hemos puesto, pues, es básicamente router name. Se lo vamos a colocar aquí. Vamos a seleccionar el primero de ellos. O sea, el índice 0 y vamos a extraer el atributo get attribute y el atributo, o mejor dicho, el valor que necesitamos está en el atributo content. Aquí mismo, listo, ahí lo tenemos. Perfecto, vamos a actualizar por acá. Y si yo ejecuto, veamos, router. Ahí vemos que tendríamos el valor pues de este router que estamos ejecutando. Otra cosa que vamos a hacer acá, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar de hecho 2 veces por el momento. Por el momento sí, por el momento 2 veces. Sería CSRF, que es el token. CSFR token, ¿sí? Aquí mismo. Va a ser igual a este mismo elemento. ¿Y cómo le hemos puesto? Pues así, el nombre es este. Se lo vamos a colocar tal que aquí y siempre vamos a extraer el contenido de este. Entonces actualizamos.
por acá y vamos a verificar que nos devuelve CSRF token. Y como vemos, pues ahí tendremos el token del formulario activo en esta página. Estos son los 3 valores que por el momento necesitamos. Adicional de esto, también vamos a definir aquí, por ejemplo, que cuando el documento o al documento le vamos a agregar un evento escucha, que es a través de add event listener, que haya sido, en este caso, que haya cargado el DOM. De acuerdo, vamos a lanzar una función cuando ya pues el contenido esté listo para interactuar con él. Esto es lo que vamos a dejar. Por otro lado, vamos a copiar esto directamente en connect y lo vamos a pegar tal que aquí. ¿Por qué definimos primero en este caso app y después connect? Porque así nosotros podemos hacer uso de estas constantes directamente en el archivo de connect. Y lo primero que vamos a hacer aquí sería tomar el formulario. Al formulario le pusimos un identificador. Entonces le vamos a decir aquí que cuando el documento esté listo, vamos a definir for connect. Vamos, connect login. Login va a ser igual a document.get. Vamos a ver si puedo hacer esto más grande. Ahí. Get element by ID. ¿Qué ID le pusimos? Déjenme ver un momento. Aquí el ID que le pusimos a este se llama forConnect. De hecho, debería llamarse forConnect login. Así mismo. Lo vamos a cambiar en ambas vistas. Aquí y aquí. Para diferenciarlo. El documento aquí. Perfecto. Ahí tenemos la interacción con él. ¿Y qué le vamos a decir? Le vamos a pasar una condicional. Si este elemento existe, solamente si este elemento existe, a este mismo elemento le vamos a agregar un evento escucha. ¿Qué evento escucha va a ser este? El evento escucha que vamos a hacer es onSubmit. Vamos a lanzar una función. Vamos a capturar el evento. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitarle el comportamiento por defecto a este formulario. ¿Cómo? Pues capturamos el evento y le aplicamos o hacemos un llamado al método prevent default, que básicamente le quita el comportamiento por defecto al DOM de un objeto, en este caso de un formulario. Si actualizamos, acá nosotros no deberíamos tener ningún tipo de warning en la consola, y si yo doy clic, esto no debería de redireccionar. Sí, aún así sigue redireccionando por algún motivo. Veamos cuál puede ser el error. Veamos. Quiero ver acá si el identificador del formulario se cambió. Sí, se cambió. Y lo que quiero saber es si existe. Vamos a agregarle perdón, aquí no es solamente submit. Creo que este es el error. Actualizamos. Vemos la consola. Y vemos que por más clic que yo le dé, este formulario está bloqueado a su evento principal. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a interactuar con este formulario? Para lanzarlo y mandarlo vía JavaScript a su endpoint, a su URL final. En este caso, vamos a llamar por medio de esta funcionalidad o este evento escucha, vamos a llamar for login exit o connect user, le vamos a llamar así, connect user login, así le vamos a llamar. No le vamos a pasar ningún parámetro. Aquí estamos llamando a una funcionalidad a una función que tenemos que definir. Función connect user login. Perfecto, ahí lo tenemos, ahí tenemos la funcionalidad. Y para saber que todo se ejecuta correctamente, vamos a poner aquí un console.log y le vamos a decir login user. Solo para verificar que se ejecute correctamente el método submit. Veamos. Como podemos ver aquí en la consola, nos debería de aparecer ese console log que nosotros hemos puesto. Entonces, lo que debemos de hacer ahora es una petición HTTP, ¿de acuerdo? O una petición asíncrona para una URL en específica. ¿Qué URL de esta va a ser? Bueno, vamos a definir esto. La URL, vamos a definir una variable interna de solamente esta funcional. Va a ser igual a base más, aquí vamos a colocarle API. Vamos a hacer una llamada a una API de JavaScript. API JS le vamos a llamar si quieren llamarle. O API pleca JS, como quieran. O API-JS,
Sí, API JS le vamos a llamar. Y aquí le vamos a concatenar. En este caso sería el módulo, que sería connect, y la acción, que sería login. Esto ya no lo necesitamos. Y esa sería la URL. Entonces, console.log. En este caso podemos imprimir la URL que vamos a ejecutar. Veamos, actualizamos por acá. Y si damos clic en el botón, debería aparecernos la URL que vamos a ejecutar. En este caso, API-JS del módulo connect. Y a su vez, el de login. Ahora, todo esto, tenemos que mandarlo nosotros a una URL, perdón, a una URL. Tenemos que realizar la petición, mejor dicho, y para ello tenemos que definir primeramente el router o definir el código de JavaScript. Y yo creo que lo primero que vamos a escribir es el código JavaScript que se necesita. Entonces aquí tenemos la URL y deberíamos de decirle al usuario esto antes de cualquier cosa, que estamos haciendo algo con respecto a su petición. Sí, creo que eso deberíamos de hacerlo. Entonces vamos a definir un componente, nuestro primer componente. En este caso, aquí vamos a ver, vamos a definir dentro de resources, views, estos componentes deberíamos de, ¿cómo podemos decir? Tenemos que replicarlos, ¿correcto? Aunque sea el mismo archivo, tenemos que replicar el componente. Es decir, tenemos aquí connect. Vamos a crear una carpeta que se llame components, ¿de acuerdo? Y vamos a crear otra carpeta que se llame... De hecho, vamos a hacer algo. Sí, aquí lo vamos a hacer. New folder sería components en ambas. Recuérdense que este es el root. Este es el root, el folder root de las vistas en desktop. Este es el folder root. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros llamemos a un componente, lo va a llamar del root que necesita. Otra cosa que podríamos hacer o que se me ocurre es... No. Así lo vamos a dejar por el momento. Entonces, aquí tendríamos el componente y el primer componente que vamos a crear un archivo que se llame loader action. .blade.php. ¿Y qué es lo que vamos a colocarle acá? Fíjense bien. Vamos a colocarle el siguiente HTML. Y lo que pasa es que esto nos va a beneficiar. ¿Por qué motivo? Porque este mismo componente lo vamos a reutilizar en todos los lugares. Ya sea en el dashboard a nivel de computadora, a nivel de celular, en este caso en el sitio web. En todos los lugares lo vamos a utilizar. Esto vamos a crear un contenedor con la clase, pues sería básicamente loader class, a ver si puedo escribir bien, class igual a loader action, eso mismo. Y aquí vamos a cerrarlo. Dentro de este, bueno, también vamos a ponerle este mismo identificador, porque es con el que vamos a trabajar. Sería ID y este mismo. Dentro de este contenedor padre del action, vamos a generar otro contenedor hijo, en este caso, con la clase al cual le vamos a aplicar la clase, pues, action, nada más. Y dentro de él vamos a hacer dos elementos o otros dos contenedores hijos con la clase call loop o call por 2. Aquí en el primero deberíamos de colocar una imagen de cargando, y en el segundo vamos a colocar pues sería un texto. Y si nos vamos a apoyar de los textos, tenemos que regresar aquí a nuestro archivo de lenguaje y conectar. Aquí connect, podríamos colocar algo que diga aquí general, que también va a ser un array. Y veamos aquí mismo. Y aquí sería loader action text, ahí mismo. Y el texto que va a llevar este idioma, esta frase sería algo así como estamos haciendo algo. Podría ser, ¿sí? Un momento. Así, justamente eso. Entonces vamos a llamar a este key de idioma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simple y sencillamente, pues, imprimimos en pantalla, llamamos a la función de lenguaje
en este caso es underscore, son dos guiones bajos. Llamamos al archivo que se llama LG, al key principal, en este caso general, y al key final, en este caso sería loader action text. A ver si lo escribí bien. Veamos, aquí mismo lo copiamos y lo pegamos tal que aquí. Entonces, aquí tendríamos que tener una imagen. Deme en un momento y voy a buscar una imagen para ver que nos funcione. Bien, amigos, aquí mismo donde yo les estoy dejando todos los archivos, de acuerdo, que estamos utilizando, vamos a descargar un GIF que ya les tengo preparado, que básicamente es este. Lo vamos a guardar en nuestro, siempre dentro de nuestras imágenes, solo que lo vamos a llamar como loader action, solamente así lo vamos a llamar, loader action.gif. Entonces, bien, ya se está haciendo un poquito largo este video. Veamos, aquí vamos a colocar una imagen con el alt, sería pues este mismo, le vamos a poner este mismo alt aquí, y la URL sería static images pleca y el nombre del archivo que le colocamos. En este caso, veamos, static images y loader action.gif. Veamos, a ver, .gif. Exacto. Entonces, ya tenemos el componente creado como tal. No tiene código CSS. No lo tiene. Entonces, tenemos que colocar eso. Pero ya lo vamos a hacer. Vamos a colocar este componente. Y simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a incluir este archivo. Include de componentes el loader action. Loader action. Ahí mismo. Ahí lo tenemos. Simple con esta línea nosotros vamos a incluir este. Ahora, ¿qué sucede? Este mismo archivo debería de estar también en la versión de escritorio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a Resources, Views. En este caso sería Components. Y vamos a copiar este archivo y lo vamos a pegar en la carpeta de Components de nuestro web app. Quizás podemos hacer una, como quien dice, una modificación en nuestro sistema de plantillas. Veamos aquí en configuración, vamos a hacer algo para tenerlo un poquito más ordenado. Aquí en Dashboard vamos a ir a configuración, a View. Lo que vamos a hacer es que acá, cuando sea móvil, vamos a llamar a Views web app. Y cuando sea normal para escritorio, que se llame Views. Por lo que yo voy a cerrar todo esto aquí. Y de hecho, vamos a llamarlo. Es que es un poco complicado. Veamos. Veamos. Views móviles le vamos a llamar. Móvil. Así le vamos a llamar. Views-móvil. Ahí mismo. Vamos a copiar esto. Vamos a guardar y voy a cerrar el editor de código. Estando yo aquí, voy a venir a Views, voy a cambiarle el nombre a esta carpeta. Listo, ahí. Y lo que voy a hacer es que la voy a cortar de esta ubicación. Veamos. La voy a cortar de esta ubicación y la voy a colocar siempre aquí al mismo nivel de resources. Aquí. Así vamos a tener divididas las vistas de escritorio y las vistas de móviles y no las vamos a tener dentro del mismo, en este caso dentro del mismo, que se me escapa. Dentro del mismo, dentro del mismo folder. Ok, aquí tenemos la versión de escritorio. Vemos, ya nos está cargando el componente sin JavaScript sin CSS. Y aquí, ¿qué más? Aquí sería el mismo. 127.0 login, pero la versión de móvil. Vamos a ver la versión móvil. Aquí está, veamos. La versión móvil no me está cargando el... Ok, no la he cargado todavía en este caso en la versión de móvil. Veamos, esto lo puedo cerrar aquí. Ok, entonces voy a copiar esto mismo. Y como veremos aquí en Resources, veamos, en Resources ya tenemos la carpeta vista, que es la de desktop. De hecho, pues vamos a cambiar esto aún más.
para que esto sea mucho más explícito. Aquí en configuración vamos a colocar siempre en View, vamos a colocarle Views Desktop y Views Móvil. Así lo vamos a llamar. Vamos a cerrar esto y vamos a renombrar las carpetas. En este caso, Views-Desktop. Así, y creo que tengo que cerrar esto. Intentar de nuevo. Perfecto. Vamos a volver a correr esto. Y voy a cerrar todo esto. Aquí voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. El archivo de lenguaje, al estar en una carpeta independiente, no nos va a afectar, pero aquí, digamos, ya tendríamos el componente este y aquí ya lo tenemos también. Ahora solamente tenemos que llamarlo dentro de login. Aquí mismo lo adjuntamos o lo colocamos, lo requerimos, mejor dicho, a través del include y listo. Aquí ya debería de aparecernos lo mismo que nos aparece en la versión de escritorio. Listo, ahí lo tenemos. Y solamente tenemos que aplicar el CSS. Pero este video se nos está alargando un poquito y eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Recuerden que estas preparaciones, estimados amigos, las estamos haciendo porque, digamos, este componente lo va a dar action. El componente, por ejemplo, MD Alert, lo vamos a utilizar dentro de todo el proyecto. Entonces, si hacemos el código CSS y el código JavaScript de estos componentes, posteriormente solamente los vamos a utilizar. Ya no los vamos a volver a escribir porque ya van a estar hechos. Pero bien, mis amigos, estamos en el video número 11, 12, algo así. Necesitamos la misma cantidad de like para publicar el siguiente video. Recuerda que si no quieres esperar la meta de like, pues por ahí está patreon.com, Mauricio Developer, puedes suscribirte y así tener acceso anticipado a los videos. ¿Qué más decirles? Dejen su like, comenten, suscríbanse, que para ustedes es gratuito. Para mí es de mucho valor. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.